Hola chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas aquí a su canalcito en Chismecito Tami con Dona OR, donde saben que nos alimentamos del chisme, amamos el chisme, comemos del chisme y vivimos del chisme. Mi abuelo paterno abusó de mí cuando era chiquita. Pues la historia empieza así, yo les voy a contar desde el inicio, desde Adán y Eva, claro que sí. Mi mamá y mi papá se juntaron, mi mamá 17, mi papá 18, o sea, muy chiquitos. Se casaron y pues siguen así, casados, ¿verdad? Se amaron mucho, siguen muy enamorados. Ellos tuvieron un primer bebecito, pero pues ese bebecito lamentablemente pues se nos fue con Diosito. Lamentablemente pues se nos fue con Diosito a los meses de nacer. Después de todo ese mal trago que mis papás tuvieron, pues nací yo. Todo estaba muy bien, vivimos con los papás de mis papás por un largo tiempo. La verdad es que yo empecé a tener recuerdos desde los 3 años, pero esos recuerdos son malos, o sea, todos los recuerdos que yo tengo son excesivamente malos. Y aquí comienza la historia de mí. Exacto. De mi tortura, de mi infierno. Mis abuelos pues tenían una casa en la playa y nosotros íbamos cuando íbamos de vacaciones y yo les juro que amaba estar con mi abuela paterna. Su esposo de mi abuela paterna, o sea, mi abuelo paterno se llama Antonio. Ese es el verdadero nombre de este monstruo de la historia. Mi primer recuerdo de él, ¿cuál es? Pues es malo, claro. Y fue cuando me acosté en una cama y me hizo cosas con su boca en la parte de abajo de las mujeres que tenemos íntima. O sea, y siendo yo una niña de 3 años y medio, desde ahí mis recuerdos son así, de puro. Él aprovechaba las veces que mis papás salían, que no había nadie en la casa y pues que ellos me dejaban encargado con él y no estaba mi abuela. Él aprovechaba para tocarme, para que yo le hiciera con mi boca cosas en su parte íntima de él, mientras le escurría un líquido blanco y no importaba dónde sea, en el coche, en la cocina, en la casa, en un lugar público, en donde sea, él quería que le hiciera cosas. Igual él aprovechaba para hacerme todo eso. La verdad es que como yo le tenía mucha confianza a mi mamá, pues yo se lo conté y le dije a mi mamá y a mi papá que pues ese señor me hacía cosas. Confrontamos al señor y él lo negó todo. Mis tíos no me creían y mi abuelita me decía que dejara de decir e inventar cosas de su esposo. Yo fui creciendo y yo detestaba la verdad mi cuerpo, mi complexión, mis bustos eran muy grandes. La verdad es que yo incluso llegué a vendarme el busto porque yo no quería que crecieran, me los apretaba porque cuando siempre que se acercaba, pues ya saben, Antonio siempre me hacía cosas feas y me tocaba pues mis pechos. La verdad es que yo siempre fui de busto grande y el Señor siempre decía que Dios le había mandado eso, eso me había mandado a mí porque eso era para él y que le daba muchas gracias a Dios por haber mandado algo así. O sea, ¿se imaginan a qué tanto llegó el Señor? En la escuela me decían que era yo una mujer, pues ya saben. Los niños me decían eso, que solo las que se dedicaban a eso tenían los hechos grandes. Los niños se aprovechaban de mí, me decían cosas, se burlaban y me tocaban sin previo aviso. La verdad es que quise quitarme my life y terminar con toda esta tormenta. En varias ocasiones lo quise hacer, no solo fue una vez ni 2 veces, fueron muchas. Y mis papás se enteraron y pues me dijeron que estaba yo completamente loca. Y volviendo al tema del señor Antonio, él nunca paró de hacerlo, jamás dejó de tocar, y me culpaban a mí, mi familia me culpaba a mí por salir al baño en las noches, por vestirme de cierta manera, siempre me culpaban. Y por quedarme pues en la casa de mi abuela, ¿no? La verdad es que yo a mi abuela yo la quería muchísimo. Cuando cumplí 10 años él dijo que quería meter su cosa en la mía. Y dijo que primero pues empezaría con los dedos. Así que él lo hizo con las manos. Yo sangré mucho. Sangré mucho, pero no hubo pues otra cosa que yo recuerde. La verdad es que aquella vez yo me bañé, recuerdo que me bañé y me tallé muy muy fuerte una y otra vez. Me sentía herida y llegué al punto de bañarme tan fuerte, de tallarme una y otra vez que me quedé dormida. Nadie se dio cuenta, nadie estaba en casa. Yo me quedé dormida en el baño, con la ducha corriendo, con el agua corriendo. Él continuó así y él decía que era amor y que lo hacía por amor y porque me quería mucho. Pues que un día me iba a meter su cosa, que ese era su sueño, que me deseaba
Y yo solo quería vomitar, se los juro. Llegué a un punto donde me cansé de llorar, de gritar, de pedir ayuda y solo dejé que se satisfaciera una y otra vez las veces que sean necesarias con tal de que me dejara en paz. Y yo solo le pedí a Diosito que por favor me llevara, que yo no quería vivir en ese infierno. Nadie me creía, yo no quería seguir viviendo así. Quería que me llevara con él, quería que me llevara el Diosito. Por favor, yo se lo pedía, se lo suplicaba. Era un infierno vivir así. Cuando cumplí 14, él un día me dijo, estás a 3 años de que seas mía. Muero porque llegue ese día. Yo lo confronté y le dije de una vez, si no dejas de hacer eso, me sigues haciendo cosas, me voy a... y voy a dejar una carta diciendo todo lo que tú me hiciste. Yo no sé si le dio miedo o qué, pero dejó de hacerlo. Y me sentí un poco aliviada, dije, de haber sabido lo hubiera hecho desde antes. Tengo una hermana menor que yo y él también quiso hacerle cosas a ella, pero yo la defendí y le dije a mis papás lo que él quería hacer con ella. Sorprendentemente ellos sí hicieron algo y evitaron que le hiciera cosas a ella, nos mudamos. Fue para mi sorpresa porque cuando yo les dije pues no habíamos hecho nada, pero yo me sentía bien porque a mi hermana pues yo logré que no le hiciera nada. Mi papá casi llega a los golpes con su propio papá. Nos mudamos ese mismo mes, nos fuimos de ahí. La verdad es que como les digo, yo sí tenía alivio que mi hermana pues no haya llegado, bueno, no haya llegado con ese trauma o que no haya el señor Antonio tocado a mi hermana. Me tenía con mucho alivio, pero pues a mí sí me llenaba por rabia por dentro, pues porque conmigo así hizo y deshizo lo que quiso y como quiso. La verdad es que a mí me hicieron daño muchísimo tiempo y a mi hermana sí la defendieron e incluso hasta nos fuimos, como les digo, eso me llenaba de rabia por parte de mis papás. Hice la preparatoria, hice mi carrera universitaria, estudié psicología y la verdad es que esa carrera es una carrera hermosa. Esa carrera me salvó muchas veces de quitarme, pues ya saben, de irme al cielo. Por primera vez en 6 años pude contar mi historia y lo que me aconsejaron es denunciarlo. Me armé de valor y les dije a mis papás lo que iba yo a hacer. Lo hablé con un abogado, me dieron una fecha para la audiencia. A pesar de que habían pasado muchísimos años, tenían que confirmar que yo realmente quería hacer la denuncia ante un abogado, ante un juez. A pesar de que ya habían pasado muchos años, pues la denuncia iba a proceder. Mi niña interna, créanme que se alegró mucho. Estaba yo muy emocionada que por fin se me iba a hacer justicia. Se los comenté a mis papás, como les decía, pero no les agradó mucho. Sorpresa, me dieron la espalda. Esa noche que le hablé con ellos, pues no me dijeron nada. Fue 2 días después cuando mi mamá me dijo y habló conmigo y me dijo, yo no te voy a detener a que hagas o no hagas algo, pero si tú lo haces, tu papá se va a ir de la casa y va a ser siempre por tu culpa. O sea, me amenazó, me dijo que lo pensara, que pensara en mi hermana, que pensara en que quizás solo era venganza lo que yo quería hacer, pero no, yo realmente quería hacer justicia. Me chantajearon y ahora lo sé. Mi corazón se rompió porque pensé que mi mamá y mi hermana me iban a apoyar. En primera, pues mi hermana porque pues, la defendí y evité que le hiciera algo a esa persona, pero no fue así. Realmente me decepcioné muchísimo. Yo pensaba y decía, tiene razón mi mamá y mi hermana necesitan muchísimo a mi papá y no lo voy a hacer y si lo hago pues va a ser por mi culpa que se alejen. Y por mi papá me detuve y no lo hice. Nadie hizo justicia por mí, ni siquiera yo. Nadie me ayudó, mi familia me dio la espalda. Y hoy en día están todos como si nada. Ellos conviven muy bien con el Señor y lo que me pasa es como si nunca hubiera ocurrido. Y chiquitas hermosas, nuestra amiga, nuestra chiquita hermosa nos recomienda que si eres mamá, que le creas a tus hijos. Siempre hay que creerles a los hijos y nunca darle la espalda. Por más que sea tu papá, tu mamá el que haga daño a tu hijo, tienes que creer en él y hacer justicia por él. Nos cuenta que hoy en día ella ya está mejor, tiene a su familia, logró superar ese trauma. Pues nos comenta que no lo olvidó, pero que aún le sigue doliendo. Y se alejó, hizo contacto cero con ellos. Y la verdad es que ya no le tengo miedo al Señor. Si se entera de mi historia, me da igual, nunca se hizo justicia por mí. Ahora que tengo un hijo, voy a hacer todo lo posible porque él no pase por la misma situación que yo. Los niños no se tocan y si hoy fue el medio para difundir mi historia, estoy muy agradecida contigo, Donna, por haber dado mi historia y que se difunda y que todo el mundo se entere qué clase de persona es este señor. Pero mi tiempo de quedarme callada pues acabó.
Para los hijos, nosotros como padres somos un soporte, un cobijo. Y recuerden, los niños no se tocan. Y si tú que me miras estás pasando por algo así, es mejor que denuncies a tiempo. Pase lo que pase, explote lo que explote. Primero estás tú y después tú. Si no te hacen caso tus papás, ya sabes qué hacer.